El segundo nacimiento. Lección 31 del curso bíblico El camino, la verdad y la vida. Necesitamos orar. Señor, Santo Padre, Jehová de los ejércitos, cuánto necesitamos tu ayuda. Señor, necesito de tu iluminación, de tu presencia, de tu amor en este momento, más que en cualquier otra lección que hayamos estudiado. Este tema, Señor, esta lección, es la raíz de absolutamente todo. Es el inicio de absolutamente todo lo que abarca la salvación. Señor y Dios, necesito de tu ayuda. Señor, aquellos que gracias a esta lección van a nacer del Espíritu Santo, yo no sé cuántos, Señor, 10, tal vez 100, tal vez 1000, 10,000, yo no lo sé, tú lo sabes. Van a ver este video, Señor. No sé de todos ellos cuántos vayan a nacer de nuevo del Espíritu Santo, vayan a tener este segundo nacimiento. Y siendo así, Señor, la responsabilidad es muy, pero muy grande. Y yo tengo que rendirte cuentas a ti, Señor, de este trabajo. Por eso, Señor, suplico tu ayuda, tu inspiración, tu iluminación para realizar esta lección. Si hay manchas en nuestras manos o en nuestro corazón, purifícanos en la sangre de Jesús, perdonándonos nuestras rebeliones. Y si hay espíritus malos aquí o allá, donde me ven ahora, en el nombre de Jesús les digo a estos ángeles caídos, que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar y de donde están viéndome en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder, su sangre tiene poder, y Jesús nos dio poder y autoridad sobre todos los espíritus inmundos, a todos los hijos de Dios. Pido, Señor, por la conversión de aquellos que llevan años, Señor, en las iglesias cristianas y al día de hoy, Señor, aún no han pasado por ese milagro maravilloso del segundo nacimiento. Padre eterno, y pido por la conversión, pido para que se realice este segundo nacimiento en aquellos que apenas están comenzando y apenas están entendiendo y están, Señor, iniciando su carrera de estudio, de comprensión, porque tienen un interés sincero de salvar sus almas. No existe salvación sin segundo nacimiento. Señor, necesito que me asesores, necesito que me guíes, que me presidas, que me dirijas durante estos segmentos que voy a filmar de esta lección 31, el segundo nacimiento. Señor, esto es demasiado importante, serio y delicado, es de consecuencias eternas. Clamo a ti humildemente para que las personas tengan su corazón abierto, los que están viendo, y entiendan, y aquellos que ya son hijos de Dios, encuentren algunos elementos valiosos en esta lección para continuar ayudando a que acontezca el segundo nacimiento
de aquellos a los que les están dando estudios bíblicos. Dame la sencillez, la modestia. Dame, Señor, el tacto, la simpatía de Jesús para desarrollar este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué compromiso, Señor, tan serio. Qué responsabilidad tan grande. ¡Wow! Esto es demasiado serio. Bueno, primero, si quieres entrar en contacto conmigo, me gustaría mucho saber de ti, que estás viendo estos videos o que los estás empleando para dar estudios bíblicos. Y estamos hoy a 7 de abril del año 2020, es un día martes, es un día que ha sido más calientito que los días anteriores. Son las 5 de la tarde y 13 minutos en este momento. Mi nombre, ya lo hemos visto varias veces, Luis Enrique Restrepo Arango. Soy colombiano, estoy en Colombia, unas 8 horas de Bogotá, más o menos, en la ladera de la cordillera, en medio de las montañas, en un pueblito campesino muy, muy pequeñito. Y este compromiso es demasiado serio, necesito la ayuda de Dios. Un segundo nacimiento. Un segundo nacimiento. La lección se titula El segundo nacimiento. Obviamente, quien tiene un segundo nacimiento está naciendo de alguien, y cuando nace de ese alguien, pasa a ser hijo de ese alguien. Mira, vamos a leer aquí, abre tu Biblia, en Juan capítulo 11, versículos 51 y 52. Mira lo que dice. Hablando de Caifás, dice Juan, que Caifás dijo desde el 49, capítulo 11, versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Si Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está afirmando que un hombre que por cierto no había nacido por segunda vez, toda la evidencia bíblica así lo comprueba, este hombre fue el principal instrumento de Satanás para condenar a Jesús a muerte. De hecho, aquí con estas palabras está tomando la decisión de asesinar a Jesús. Eso es realmente lo que está diciendo. Pero inspirado por el Espíritu Santo, Juan afirma acerca de esa declaración de que Jesús había de morir por la nación y que fue profetizado por un hombre malo, era un saduceo que no creía en la resurrección y era malo y era rico y era perverso, es más, consideraba a Jesús su rival. Y era el sumo sacerdote en aquel momento cuando Jesús pasó por el proceso en los juicios que él estuvo para ser juzgado, para ser condenado a muerte. Si el Espíritu Santo le inspiró a Juan a declarar que este hombre perverso lo profetizó, ¿qué está aconteciendo aquí? O sea que Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación. Lo mismo que aconteció con Balaam.
Balaán era un profeta muy, pero muy malo. De hecho, estaba en apostasía. En realidad, un profeta muy malo es un falso profeta. Sin embargo, Dios lo empleó y el Espíritu Santo hizo profecías maravillosas a través de él. Y este hombre solamente pensaba en el dinero a pesar de que Dios lo usó poderosamente. Y finalmente Balaán murió de una forma triste y cruel y se perdió eternamente, como también se perdió Caifás. Lo que quiero tratar de enfatizar es que el Señor puede hacer cosas como estas: decir o profetizar o predecir o hacer declaraciones e inclusive dar instrucciones o enseñanzas a través de hombres malos, porque Él tiene el poder para eso. Ahora, el versículo 51 dice, el versículo 52, sí, el versículo mismo 51 dice que esto no lo dijo por sí mismo. Y si no lo dijo por sí mismo, ¿qué quiere decir Juan con estas palabras? Que el Señor lo utilizó a través del Espíritu Santo para hacer esa profecía. Profecía que ya venía alastrándose por 4000 años. En muchos otros lugares de la Biblia ya eso había sido profetizado. Pues bien, el versículo 52 dice lo siguiente: habla Juan inspirado por el Espíritu Santo. Y no solamente por la nación, o sea que Jesús no iba a morir únicamente por la nación judía, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Vamos a entender un detalle. Él aquí está hablando de hijos de Dios dispersos en todas las naciones, en todo el mundo. Y la única nación que era el verdadero pueblo de Dios era la nación de Israel. Pero él está diciendo que estaban dispersos, y esto se junta con Hechos capítulo 10 y el versículo, podemos ver 33 y 34, cuando Pedro iba a iniciar su sermonete en la casa de Cornelio. Pedro no creía que un pagano, un gentil se pudiese salvar, pero lo que él no había entendido es que este Cornelio y probablemente muchos de los que él había congregado en su casa, que los había llamado para que escuchasen a Pedro, que hizo un viaje de 2 días para ir a hablar en esa casa de este hombre rico que era un centurión. Probablemente Pedro no sabía, o tal vez sí lo sabía, no lo sé, que Cornelio ya era uno de esos hijos de Dios, de hecho a los cuales se refirió Juan cuando dijo que Jesús con su sacrificio reuniría a todos los hijos de Dios que estaban dispersos en ese momento en toda la tierra. Y continúan dispersos en montones de religiones y en muchos otros sistemas de adoración. Muy bien, y dice Pedro, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así comenzó su discurso, su sermonete, delante de Cornelio y sus invitados en su sala de su casa, bueno, o algún otro salón, no sé cómo serían en esa época los hogares. Bueno, el caso es que él fue a la casa de Cornelio. Y el 35 dice, quiero que lo leas con tus propios ojos, Hechos 11:35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cómo podrían existir personas dispersas por todo el mundo, como afirma Juan, a los cuales los debemos de llamar hijos de Dios? Porque él dice para congregar a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Si apenas se iba a comenzar a predicar el evangelio a los paganos, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Y cómo puede afirmar Pedro
en el inicio de su sermonete al primer grupo de paganos que ya habían personas que respetaban a Dios y practicaban la justicia. Para hacer eso es necesario que ya hubiesen pasado por el segundo nacimiento. Para poder respetar a Dios y para poder practicar la justicia, ya tenemos que haber nacido de la persona justicia, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Esto es muy hermoso. A ver, quiero llegar a un punto y quiero completarlo con Romanos 8:14, un texto que uso con mucha frecuencia y lo repito mucho. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pablo aquí en Romanos 8:14, Pedro en Hechos 10:34 y 35, y Juan en Juan 11:50, 51, 52, bueno, están hablando de la misma clase de personas. ¿Qué clase de personas? Aquellos que ya vivieron el segundo nacimiento. Estaba diciendo al comienzo que si se vive un segundo nacimiento, si se tiene esa experiencia, automáticamente se nació de alguien. Pues si la Biblia los llama a ellos hijos de Dios, para ser hijo de Dios, tiene que haber nacido de Dios. Bueno, ya vamos a ver un texto del capítulo 1 de Juan, pero primero yo quiero dejar algo con estos tres textos, que primero que Jesús con su sacrificio, dice Juan, va a lograr reunir, congregar a todos los hijos de Dios, y así se cumplirá Juan 10:16, donde el mismo Jesús dice que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es un rebaño de hijos de Dios. Segundo, que antes de comenzar la predicación para los gentiles, Pedro ya había reconocido, abrió la primera predicación con la realidad de que habían hijos de Dios en todas las naciones, dijo él. Y ahora nos dice Pablo que todos los seres humanos que son guiados, para que alguien nos guíe, tenemos que dejarnos guiar por ese alguien. Que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Vamos a pensar un poquitito cómo eso acontece antes de leer Juan 1, 12 y 13. En primer lugar acontece cuando un ser humano desde la niñez o en algún momento de su vida, no importa la edad que tenga, pero si lo hace desde la niñez mucho mejor, comienza a someterse a impresiones que el Espíritu Santo le plasma aquí en el lóbulo frontal y va rechazando lo malo, lo sucio, lo impuro, lo contaminado, lo inmundo, lo pecaminoso, y comienza a aceptar lo bueno, lo santo, lo puro, y además a practicar el amor, y además a practicar la bondad, y a amar a su prójimo de forma espontánea, aunque durante toda su vida nunca haya sabido que este libro existe y que existió o que existe actualmente, porque eso está aconteciendo actualmente con millones de personas en los países paganos, de que existe alguien que se llama Jesús, que hace casi 2000 años murió por él. A pesar de no saber nada de eso, se puede dejar guiar por el Espíritu Santo. Ahora, yo no lo puedo explicar, pero cuando alguien se deja guiar por el Espíritu Santo, Pablo afirma que es hijo de Dios.
O sea, que en algún momento de ese proceso de dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque tiene que tener un punto de partida donde toma una decisión y rechaza lo impuro, lo sucio, lo arbitrario, lo injusto, lo malo, y comienza a aceptar y a practicar y a vivir lo justo, lo bueno, lo amable, lo simpático, lo santo, lo amoroso, lo loable. Pues bien, en ese proceso, desde que él toma su primera decisión para dejarse guiar por el Espíritu Santo, a pesar de que nunca haya escuchado que existe Espíritu Santo, él vive un segundo nacimiento, porque de otra forma, ni Juan, ni Pedro, ni Pablo podrían llamarlos a estos seres humanos hijos de Dios. Ya regresamos.